¿Cuántas veces ha sido realmente reiniciada la Tierra en 100.000 años? La historia que nos han enseñado sobre la humanidad es una narrativa lineal y reconfortante. Desde las cavernas hasta las ciudades, desde la piedra tallada hasta los rascacielos, un progreso constante e ininterrumpido a lo largo de milenios. Sin embargo, esta versión simplificada de nuestro pasado oculta una verdad mucho más perturbadora y fascinante. La Tierra no ha sido un escenario estable para el desarrollo humano, sino un planeta violento que periódicamente ha borrado civilizaciones enteras, reiniciando el reloj de la historia una y otra vez. Durante los últimos 100.000 años, nuestro mundo ha experimentado múltiples cataclismos tan devastadores que han obligado a los sobrevivientes a comenzar prácticamente desde cero, perdiendo en el proceso conocimientos, tecnologías y memorias de lo que vino antes. Cuando observamos el registro geológico y arqueológico con detenimiento, emergen patrones inquietantes que la historia convencional no puede explicar satisfactoriamente. Capas de sedimentos que revelan cambios climáticos abruptos en cuestión de años, no de milenios. Especies de megafauna que dominaron continentes enteros durante decenas de miles de años, solo para desaparecer súbitamente en el transcurso de unas pocas generaciones. Evidencias de sociedades humanas sofisticadas que florecieron y luego se desvanecieron del registro arqueológico como si nunca hubieran existido. Estos no son eventos aislados, sino parte de un patrón cíclico de destrucción y renacimiento que ha caracterizado la experiencia humana desde que nuestra especie comenzó a caminar erguida sobre este planeta inestable. Los científicos han identificado al menos 5 grandes eventos de extinción masiva en los últimos 100.000 años, cada uno lo suficientemente severo como para alterar fundamentalmente el curso de la evolución humana y el desarrollo de la civilización. Estos reinicios no fueron transiciones graduales, sino cataclismos repentinos, impactos de cometas que vaporizaron instantáneamente miles de kilómetros cuadrados, supererupciones volcánicas que bloquearon el sol durante años, cambios climáticos tan abruptos que congelaron mamuts vivos con hierba aún sin digerir en sus estómagos. Cada uno de estos eventos actuó como un botón de reinicio planetario, eliminando no solo especies y ecosistemas, sino también el conocimiento acumulado de generaciones de seres humanos que habían construido sociedades complejas antes del desastre. Lo más perturbador de estos reinicios cíclicos es lo que revelan sobre nuestra propia fragilidad y amnesia colectiva. Civilizaciones que podrían haber alcanzado niveles de sofisticación comparables a los nuestros fueron borradas tan completamente que apenas dejaron rastros en el registro arqueológico. Sus ciudades fueron sumergidas bajo cientos de metros de agua cuando los glaciares se derritieron. Sus estructuras fueron pulverizadas por terremotos masivos, sus poblaciones fueron reducidas a grupos tan pequeños que perdieron todo conocimiento técnico complejo. Los sobrevivientes de estos cataclismos, luchando simplemente por mantenerse con vida en un mundo transformado, no tuvieron el lujo de preservar bibliotecas, mantener tradiciones científicas o transmitir conocimientos arquitectónicos. En el transcurso de pocas generaciones, las sociedades avanzadas se convirtieron en tribus de cazadores-recolectores que apenas conservaban fragmentos míticos de un pasado glorioso, pero incomprendido. Esta perspectiva cíclica de la historia humana explica muchos de los misterios que han desconcertado a arqueólogos durante generaciones. Las leyendas del diluvio universal,
que aparecen en prácticamente todas las culturas antiguas de todos los continentes, no son coincidencias o préstamos culturales, sino memorias fragmentadas de eventos catastróficos reales que casi exterminaron a la humanidad. Los conocimientos astronómicos sorprendentemente precisos de civilizaciones antiguas que supuestamente acababan de emerger de la Edad de Piedra podrían ser herencias de sociedades anteriores más avanzadas, preservadas a través de tradiciones orales por sobrevivientes de reinicios previos. Las estructuras megalíticas imposiblemente antiguas encontradas en todo el mundo podrían ser los únicos vestigios que sobrevivieron a los cataclismos que destruyeron las civilizaciones que las construyeron. La pregunta que debemos confrontar es incómoda, pero esencial. ¿Cuántas veces hemos alcanzado niveles avanzados de civilización solo para ser arrojados de vuelta a la oscuridad por fuerzas planetarias que escapan a nuestro control? El registro geológico sugiere que esto ha ocurrido no una o dos veces, sino repetidamente durante los últimos 100.000 años. Cada ciclo sigue un patrón similar. Poblaciones humanas crecen y se expanden durante períodos de clima estable, desarrollando agricultura, arquitectura, comercio y conocimientos especializados. Luego, con una velocidad que desafía nuestra comprensión de cambio gradual, llega el cataclismo. En cuestión de años o décadas, el mundo se transforma. Las temperaturas caen o suben dramáticamente. Los océanos inundan las costas o se retiran dejando al descubierto nuevas tierras. Volcanes oscurecen el cielo. Impactos cósmicos incineran regiones enteras. La población humana colapsa de millones a miles. La agricultura se vuelve imposible y los sobrevivientes se dispersan en pequeños grupos nómadas. Por eso te invito a que te suscribas a Datoterra, para que juntos podamos explorar estos ciclos ocultos de nuestra historia, desentrañar las evidencias que la narrativa oficial ignora y comprender que nuestra civilización actual no es el primer ni probablemente el último intento de la humanidad de construir un mundo complejo. Lo que descubriremos en este recorrido, a través de los reinicios planetarios, nos obligará a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y, más importante aún, sobre nuestro futuro. Porque si estos ciclos de destrucción y renacimiento son reales, si están impulsados por fuerzas astronómicas y geológicas predecibles, entonces la pregunta crucial no es si ocurrirá otro reinicio, sino cuándo. El viaje que comenzamos ahora nos llevará desde la catástrofe del Younger Dryas hace casi 13.000 años, a través del infierno volcánico de Toba, que casi nos extinguió hace 70.000 años, hasta los ciclos astronómicos que han gobernado las eras de hielo durante millones de años. Examinaremos ciudades perdidas bajo las olas, mamuts congelados en el tiempo y extinciones masivas que eliminaron especies que habían dominado la Tierra durante milenios. Cada capítulo revelará otra capa del patrón cíclico de destrucción que ha moldeado no solo la evolución biológica, sino también el destino de la civilización humana. Y al final, confrontaremos la pregunta más inquietante de todas. ¿Estamos viviendo actualmente en el intervalo entre reinicios, acercándonos inexorablemente al próximo gran cataclismo que borrará nuestra civilización tal como borró las que vinieron antes? Hace aproximadamente 12.900 años, cuando la última era glacial finalmente parecía estar llegando a su fin y las temperaturas globales comenzaban a elevarse, algo extraordinario y terrible sucedió. En el transcurso de apenas unas décadas, el planeta experimentó un retroceso climático tan abrupto y severo
que revertió miles de años de calentamiento gradual. Las temperaturas en el hemisferio norte cayeron entre 3 y 10 grados centígrados en cuestión de años. Los glaciares que habían estado retrocediendo comenzaron a avanzar nuevamente con velocidad alarmante, y vastas extensiones de tierra que habían comenzado a reverdecer volvieron a convertirse en tundra ártica. Este evento, conocido como el Younger Dryas, por la flora alpina que caracteriza los sedimentos de ese período, no fue una transición climática ordinaria, sino un verdadero reinicio planetario que alteró fundamentalmente el curso de la historia humana y natural. Lo que hace al Younger Dryas particularmente inquietante no es sólo la magnitud del cambio climático, sino su velocidad incomprensible. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia han revelado que las temperaturas pudieron haber caído hasta 15 grados centígrados en menos de 3 años en algunas regiones. Esta no es la escala de tiempo geológico normal, donde los cambios se miden en milenios, sino una catástrofe que se desarrolló durante la vida de una sola generación humana. Imaginen ser un cazador-recolector del Paleolítico tardío, viviendo en las praderas templadas de Europa o América del Norte, viendo cómo año tras año el clima se volvía más frío, las manadas migratorias desaparecían, y las plantas de las que dependía su grupo dejaban de crecer. En el transcurso de una vida humana, el mundo entero cambió de formas que habrían parecido apocalípticas para quienes lo experimentaron. La causa del Younger Dryas ha sido objeto de intenso debate científico durante décadas, pero la teoría más convincente y perturbadora apunta hacia un impacto cósmico. Evidencias crecientes sugieren que hace 12.900 años, múltiples fragmentos de un cometa impactaron la Tierra, principalmente en América del Norte, pero también en otras regiones del planeta. Estos impactos habrían vaporizado instantáneamente vastas áreas de hielo glacial, generando inundaciones catastróficas, mientras simultáneamente lanzaban cantidades masivas de polvo y ceniza a la atmósfera superior. El agua dulce liberada por el derretimiento explosivo de los glaciares habría interrumpido las corrientes oceánicas que distribuyen calor alrededor del planeta, particularmente la corriente del Golfo, que mantiene templadas las regiones del Atlántico Norte. El resultado fue una tormenta perfecta de retroalimentaciones climáticas que sumieron al planeta en un período de 1.200 años de frío intenso. Las consecuencias biológicas del Younger Dryas fueron devastadoras y documentan claramente un reinicio del ecosistema planetario. Durante este período desaparecieron aproximadamente 35 géneros de grandes mamíferos en América del Norte, incluyendo mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, camellos americanos y caballos nativos. Estos animales habían prosperado durante decenas de miles de años, sobreviviendo múltiples ciclos de frío y calor durante la última era glacial, pero no pudieron adaptarse a la velocidad y severidad del cambio climático del Younger Dryas. En América del Sur, especies como los toxodontes, cliptodontes y megaterios también se extinguieron durante este período. Europa y Asia experimentaron extinciones similares, perdiendo su megafauna característica en lo que representa la extinción masiva más reciente en la historia del planeta. Pero la megafauna no fue la única víctima de este reinicio planetario. Las poblaciones humanas también sufrieron colapsos catastróficos durante el Younger Dryas. La cultura Clovis de América del Norte, que había florecido durante el período de calentamiento previo y había desarrollado tecnologías de caza sofisticadas, desapareció abruptamente del registro arqueológico
precisamente al comienzo del Younger Dryas. Sus distintivas puntas de lanza de piedra, que se encuentran en estratos anteriores a 12.900 años, simplemente dejan de aparecer después de esa fecha, reemplazadas por tecnologías más primitivas de grupos humanos que parecen haber perdido muchos de los conocimientos técnicos de sus predecesores. En Europa, las poblaciones de cazadores-recolectores se contrajeron dramáticamente, refugiándose en áreas más protegidas, mientras vastas regiones que habían sido habitables se volvieron demasiado frías para sostener vida humana. La evidencia más dramática del impacto cósmico que desencadenó el Younger Dryas proviene de una capa de sedimentos única encontrada en cientos de ubicaciones alrededor del mundo, todas datadas precisamente al comienzo de este período. Esta capa contiene concentraciones anómalas de elementos raros como iridio y platino, típicamente asociados con objetos extraterrestres. También contiene esférulas microscópicas de vidrio fundido, nanodiamantes formados bajo presiones extremas y abundante carbón que indica incendios masivos a escala continental. En América del Norte, esta capa negra de material quemado cubre millones de kilómetros cuadrados, sugiriendo que el impacto del cometa o los incendios subsecuentes arrasaron con bosques enteros. Algunas estimaciones sugieren que aproximadamente el 10% de toda la biomasa terrestre del planeta fue incinerada durante los eventos que marcaron el inicio del Younger Dryas. Las implicaciones de este reinicio planetario para las sociedades humanas que existían antes del Younger Dryas son profundas y perturbadoras. Si poblaciones humanas habían desarrollado niveles de organización social y conocimiento técnico más avanzados de lo que la arqueología convencional reconoce, el Younger Dryas habría borrado casi toda evidencia de su existencia. Ciudades costeras habrían sido destruidas primero por los tsunamis generados por los impactos en los glaciares, luego inundadas cuando el nivel del mar fluctuó violentamente, y finalmente enterradas bajo sedimentos durante los milenios siguientes. Las poblaciones que sobrevivieron al impacto inicial habrían enfrentado años de invierno nuclear causado por el polvo atmosférico, seguidos por siglos de frío extremo que hicieron imposible la agricultura o cualquier forma de civilización sedentaria. Los grupos humanos se habrían fragmentado, dispersado y reducido a tamaños poblacionales tan pequeños que cualquier conocimiento complejo se habría perdido en pocas generaciones. Lo más fascinante y revelador sobre el Younger Dryas es lo que sucedió inmediatamente después de que finalizó hace aproximadamente 11.700 años. Con una velocidad casi tan abrupta como su inicio, las temperaturas globales se elevaron nuevamente, el hielo retrocedió, y el planeta entró en el período cálido del Holoceno en el que aún vivimos. Y precisamente en este momento, con una sincronización que no puede ser coincidencia, comenzaron a aparecer las primeras evidencias de agricultura organizada, asentamientos permanentes y los precursores de la civilización en múltiples lugares alrededor del mundo. Göbekli Tepe en Turquía, construido apenas unos siglos después del final del Younger Dryas, demuestra conocimientos arquitectónicos y organizativos que parecen surgir de la nada. La domesticación de plantas y animales comenzó casi simultáneamente en el creciente fértil China y Mesoamérica. Es como si la humanidad hubiera estado esperando que el reinicio terminara para comenzar a reconstruir lo que había sido destruido. Hace 70.000 años,
la humanidad enfrentó el reinicio más devastador de su existencia, un evento tan catastrófico que estuvo a punto de extinguir nuestra especie por completo. En la isla de Sumatra, en lo que hoy es Indonesia, el supervolcán Toba entró en erupción con una violencia que desafía la comprensión humana. Esta no fue una erupción volcánica ordinaria, sino un evento de magnitud 8 en el índice de explosividad volcánica, la categoría más alta posible, liberando aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera. Para poner esto en perspectiva, la erupción del monte Santa Elena en 1980, que fue considerada catastrófica, expulsó apenas 1 kilómetro cúbico de material. Toba fue aproximadamente 3.000 veces más poderoso, un evento tan masivo que solo ocurre una vez cada varios cientos de miles de años. La erupción de Toba fue tan violenta que creó una caldera de 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho, que hoy forma el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. Pero el verdadero horror no fue la explosión inicial, sino lo que siguió. La cantidad masiva de ceniza y dióxido de azufre lanzada a la estratosfera formó un velo global que bloqueó la luz solar durante años. Las temperaturas globales cayeron entre 3 y 5 grados centígrados casi de la noche a la mañana, y en algunas regiones el descenso fue aún más dramático. Este enfriamiento repentino desencadenó lo que los científicos llaman un invierno volcánico, un período de aproximadamente 6 a 10 años, durante el cual las temperaturas permanecieron congeladas, las plantas no pudieron realizar fotosíntesis adecuadamente y las cadenas alimentarias colapsaron en todo el planeta. Las consecuencias para la vida en la Tierra fueron apocalípticas. En el sudeste asiático, dentro de un radio de 3.000 kilómetros del volcán, prácticamente toda vida compleja fue aniquilada instantáneamente. La ceniza ardiente que cayó del cielo alcanzó espesores de varios metros, enterrando bosques enteros y sofocando cualquier animal que no pudo escapar. Más allá de esta zona de destrucción total, el invierno volcánico hizo el resto del trabajo. Las temperaturas congelantes mataron plantas tropicales y templadas en todo el mundo. Las cosechas ancestrales de los primeros humanos, que habían comenzado a depender de recursos vegetales específicos, simplemente dejaron de existir, y las manadas de animales de las que dependían para cazar migraron, disminuyeron o se extinguieron por completo. El mundo se convirtió en un lugar oscuro, frío y hambriento, donde la supervivencia se volvió casi imposible. La evidencia genética moderna revela hasta qué punto Toba estuvo cerca de extinguir a nuestra especie. Estudios de ADN, mitocondrial y cromosomas y han identificado lo que los genetistas llaman un cuello de botella poblacional que ocurrió hace aproximadamente 70.000 años, coincidiendo precisamente con la erupción de Toba. Este cuello de botella indica que la población humana global se redujo a entre 2.000 y 10.000 individuos reproductores, posiblemente incluso menos según algunas estimaciones. Para contextualizar, esto significa que toda la humanidad actual, más de 8.000 millones de personas, desciende de un grupo de sobrevivientes que cabría cómodamente en un estadio de fútbol pequeño. La diversidad genética de los humanos modernos es notablemente baja comparada con otras especies de grandes mamíferos, y este cuello de botella de Toba es la explicación más probable. Estos pocos miles de sobrevivientes probablemente se refugiaron en áreas específicas del planeta que por razones geográficas o climáticas ofrecieron condiciones ligeramente menos letales durante el invierno volcánico.
África Oriental, con sus valles del Rift y costas que proporcionaban microclimas variados y acceso a recursos marinos que fueron menos afectados que los terrestres, probablemente albergó a algunos de estos grupos refugio. El sur de Asia, particularmente regiones costeras de India, pudo haber sostenido pequeñas poblaciones que sobrevivieron pescando y recolectando mariscos cuando los recursos terrestres colapsaron. Estas poblaciones refugio vivieron en condiciones extremadamente precarias durante años, viendo morir a la mayoría de sus compañeros, perdiendo conocimientos y tradiciones culturales, mientras luchaban simplemente por encontrar suficiente comida para sobrevivir otro día más. Lo más devastador de este reinicio no fue solo la reducción poblacional, sino la pérdida catastrófica de conocimiento cultural y diversidad humana. Antes de Toba, poblaciones humanas anatómicamente modernas habían comenzado a dispersarse fuera de África, colonizando diversas regiones de Eurasia y desarrollando adaptaciones culturales únicas a sus entornos específicos. Algunas de estas poblaciones probablemente habían desarrollado tecnologías sofisticadas, sistemas de conocimiento ecológico complejos, tradiciones artísticas y organizaciones sociales que representaban decenas de miles de años de innovación cultural acumulada. El invierno volcánico de Toba borró la mayoría de estos grupos humanos por completo, junto con todo el conocimiento que habían acumulado. Los pocos sobrevivientes que emergieron después de que las cenizas se asentaron y las temperaturas comenzaron a recuperarse, tuvieron que reconstruir la cultura humana prácticamente desde cero. El registro arqueológico antes y después de Toba muestra una discontinuidad notable que respalda esta interpretación de reinicio cultural. Las herramientas de piedra y otros artefactos encontrados en capas anteriores a 70.000 años muestran cierta diversidad regional y complejidad técnica en diferentes partes de África y Eurasia. Luego viene la capa de ceniza de Toba, visible en núcleos de sedimentos en ubicaciones tan distantes como el Océano Índico, el mar de China Meridional y el este de África. Por encima de esta capa de ceniza, durante varios miles de años, la evidencia arqueológica se vuelve extremadamente escasa, reflejando las poblaciones humanas dramáticamente reducidas. Cuando los artefactos comienzan a aparecer nuevamente con mayor frecuencia, muestran lo que parece ser un reinicio cultural, con tradiciones tecnológicas que no siempre muestran continuidad clara con las que existían antes del cataclismo. Algunos científicos han propuesto que Toba fue el evento que finalmente separó a los humanos modernos de otras especies humanas arcaicas, como los neandertales y los denisovanos. Antes de Toba, múltiples especies de Homo coexistían en diferentes partes del mundo, cada una con sus propias adaptaciones y culturas. El invierno volcánico pudo haber afectado a estas poblaciones de manera diferencial, con los humanos anatómicamente modernos en África, poseyendo quizás ventajas cognitivas o conductuales sutiles que les permitieron sobrevivir en números ligeramente mayores. Después de Toba, cuando las poblaciones comenzaron a recuperarse y expandirse nuevamente, los humanos modernos eventualmente dominaron, mientras que las otras especies humanas, debilitadas por el cuello de botella, eventualmente se extinguieron o fueron absorbidas genéticamente. El reinicio de Toba no solo casi extinguió a la humanidad, sino que pudo haber determinado qué tipo de humanos sobrevivirían para heredar el planeta. La lección más inquietante de Toba es que no requirió un impacto de asteroide o una guerra nuclear para casi borrar a la humanidad de la existencia. Un solo volcán,
aunque admitidamente uno de proporciones supercatastróficas, fue suficiente para reducir nuestra especie a unos pocos miles de individuos aterrorizados, refugiándose en las partes más remotas del planeta. Y Toba no es único. Existen otros supervolcanes actualmente dormidos en el planeta, incluyendo el que se encuentra debajo del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, que es capaz de erupciones de magnitud similar. La pregunta no es si otro supervolcán entrará en erupción eventualmente, sino cuándo. Y si nuestra civilización actual, con sus miles de millones de personas, dependientes de cadenas de suministro globales y agricultura intensiva, podría sobrevivir a un reinicio similar al que Toba impuso a nuestros ancestros hace 70.000 años. Más allá de los cataclismos dramáticos e impredecibles, como impactos de cometas y supererupciones volcánicas, existe un mecanismo de reinicio mucho más inexorable y predecible que ha moldeado la historia de la Tierra durante millones de años. Se trata de los ciclos astronómicos que gobiernan el clima del planeta, conocidos como ciclos de Milankovitch, en honor al científico serbio, que primero los calculó matemáticamente a principios del siglo XX. Estos ciclos no operan en escalas de tiempo humanas de décadas o siglos, sino en decenas de miles de años, y han sido responsables del patrón regular de eras glaciales que han reiniciado la civilización y los ecosistemas terrestres repetidamente durante los últimos 100.000 años. A diferencia de los volcanes o cometas que golpean al azar, estos ciclos astronómicos son completamente predecibles, lo que significa que podemos saber con certeza que otro reinicio climático masivo es inevitable en nuestro futuro. Los ciclos de Milankovitch resultan de variaciones periódicas en 3 aspectos de la órbita y orientación de la Tierra. El primero es la excentricidad orbital, que describe cuán elíptica o circular es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y que varía en un ciclo de aproximadamente 100.000 años. El segundo es la oblicuidad o inclinación del eje terrestre, que oscila entre 22 y 24 grados y medio en un ciclo de 41.000 años. El tercero es la precesión del eje de rotación, un bamboleo lento que completa un ciclo cada 26.000 años. Cada uno de estos ciclos individualmente tiene efectos relativamente modestos en el clima, pero cuando se alinean de ciertas maneras, sus efectos combinados pueden desencadenar cambios climáticos masivos que transforman el planeta de un mundo templado a uno dominado por glaciares continentales. El patrón de eras glaciales durante los últimos 800.000 años muestra una regularidad sorprendente que refleja estos ciclos astronómicos. Aproximadamente cada 100.000 años, el planeta entra en un período glacial que dura alrededor de 90.000 años, interrumpido por breves períodos interglaciares cálidos de 10.000 a 15.000 años. Actualmente, vivimos en uno de estos breves intervalos cálidos, llamado el Holoceno, que comenzó hace aproximadamente 11.700 años al final del Younger Dryas. La era glacial anterior, conocida como la glaciación de Wisconsin o Worm, dependiendo de la región, duró desde hace aproximadamente 115.000 años hasta hace 11.700 años. Durante su máximo hace 20.000 años, capas de hielo de hasta kilómetros de espesor cubrían Canadá, el norte de Estados Unidos, Escandinavia y el norte de Europa, mientras que el nivel del mar global era 120 metros más bajo que el actual. Las consecuencias de estas eras glaciales para la vida humana eran tan severas que constituían verdaderos reinicios globales. Durante los máximos glaciales,
vastas regiones de Eurasia y América del Norte, que hoy sostienen cientos de millones de personas, se volvían completamente inhabitables, cubiertas bajo kilómetros de hielo o convertidas en tundra estéril. Las poblaciones humanas se veían forzadas a refugiarse en latitudes más bajas, comprimidas en áreas geográficas mucho más pequeñas, compitiendo intensamente por recursos limitados. La agricultura era imposible durante estos períodos, obligando a todas las poblaciones humanas a depender de la caza y recolección en condiciones cada vez más difíciles, a medida que las especies de las que dependían también enfrentaban presiones extremas o se extinguían. Las poblaciones humanas globales durante los máximos glaciales probablemente nunca superaron unos pocos millones de individuos, una fracción de lo que podrían haber sido durante los períodos interglaciares más cálidos. Pero quizás más devastador que el frío mismo era la velocidad con la que estos cambios climáticos podían ocurrir. Aunque las eras glaciales se desarrollan generalmente a lo largo de decenas de miles de años, los núcleos de hielo revelan que dentro de estas tendencias a largo plazo ocurrían fluctuaciones abruptas llamadas eventos de Dansgaard-Oeschger y eventos de Heinrich. Durante los eventos de Dansgaard-Oeschger, las temperaturas en el Atlántico Norte podían saltar entre 10 y 15 grados centígrados en cuestión de décadas, solo para caer nuevamente con igual rapidez. Los eventos de Heinrich involucraban descargas masivas de icebergs al océano Atlántico, cuando las capas de hielo se volvían inestables, alterando las corrientes oceánicas y desencadenando enfriamientos regionales severos. Estas fluctuaciones rápidas dentro de las eras glaciales habrían sido particularmente devastadoras para poblaciones humanas que apenas habían comenzado a adaptarse a un régimen climático cuando súbitamente se enfrentaban a condiciones completamente diferentes. El impacto de estos ciclos glaciales en el desarrollo de la civilización humana es fundamental, pero raramente apreciado. Cada vez que las poblaciones humanas, durante un período interglacial cálido, comenzaban a desarrollar poblaciones más grandes, asentamientos más permanentes y conocimientos culturales más complejos, el inicio de la siguiente era glacial actuaba como un reinicio forzoso. Los grupos humanos se veían obligados a abandonar regiones enteras, a fragmentarse en poblaciones más pequeñas y aisladas, y a enfocarse exclusivamente en la supervivencia inmediata en lugar de en la acumulación de conocimientos o tecnología. Si durante el último interglacial, hace aproximadamente 125.000 años, poblaciones humanas habían alcanzado niveles de organización social comparables a los del Neolítico temprano, toda evidencia de sus logros habría sido borrada por los 90.000 años de condiciones glaciales que siguieron. Las transiciones entre períodos glaciales e interglaciares también generaban cataclismos específicos que reforzaban el efecto de reinicio. Cuando las capas de hielo comenzaban a derretirse al inicio de un período cálido, liberaban cantidades masivas de agua dulce que inundaban las regiones costeras, donde muchas poblaciones humanas probablemente se habían concentrado durante el nivel del mar más bajo del período glacial. Lagos glaciales conteniendo volúmenes de agua comparables a los de los grandes lagos actuales se formaban detrás de represas de hielo, y cuando estas represas colapsaban repentinamente, liberaban inundaciones de proporciones bíblicas que podían elevar el nivel del mar global en metros en cuestión de días. Las memorias culturales de estas inundaciones catastróficas
probablemente forman la base de los mitos del diluvio universal, encontrados en prácticamente todas las culturas antiguas. Lo más inquietante sobre estos ciclos de Milankovitch es su inevitabilidad y la posición precaria de nuestra civilización actual. El período interglacial cálido en el que vivimos, el Holoceno, tiene ya casi 12.000 años de duración. Basándonos en los patrones de ciclos interglaciares anteriores, que típicamente duraban entre 10.000 y 15.000 años, estamos potencialmente acercándonos al final de nuestro período cálido. En algún momento durante los próximos miles de años, potencialmente mucho antes, dependiendo de otros factores climáticos, los ciclos de Milankovitch comenzarán a empujar al planeta hacia otra era glacial. Cuando eso suceda, las capas de hielo comenzarán a avanzar nuevamente desde los polos, las temperaturas globales caerán, y la capacidad de la Tierra para sostener a 8.000 millones de humanos disminuirá dramáticamente. Nuestra civilización tecnológica, que ha existido durante apenas unos siglos, nunca ha enfrentado un verdadero período glacial, y es una pregunta abierta si podríamos sobrevivir como civilización compleja a tal reinicio climático impulsado por las matemáticas inflexibles de la mecánica orbital. Bajo las aguas del Mediterráneo, el Océano Índico, el Mar de Japón y el Caribe yacen ruinas que cuentan una historia perturbadora sobre civilizaciones perdidas y reinicios catastróficos. Estas estructuras sumergidas, muchas de ellas encontradas a profundidades de 20 a 150 metros bajo el nivel del mar actual, presentan características que desafían las explicaciones geológicas naturales. Muros rectos que se extienden por cientos de metros, bloques de piedra cortados con precisión y apilados en formaciones que parecen inequívocamente artificiales, plataformas niveladas y escalinatas que descienden hacia las profundidades oscuras. Lo más revelador es que estas estructuras se encuentran a profundidades que corresponden precisamente al nivel del mar durante el final de la última era glacial, hace entre 12.000 y 8.000 años, sugiriendo que fueron construidas cuando esas áreas eran tierra seca y luego fueron inundadas cuando los glaciares se derritieron y los océanos se elevaron dramáticamente. Una de las ruinas submarinas más extensas y controvertidas se encuentra frente a la costa de Yonaguni, Japón, donde buzos han documentado lo que parece ser un complejo de terrazas, escalones y estructuras piramidales talladas en roca sólida. El llamado Monumento de Yonaguni se extiende por más de 100 metros de largo y 25 metros de alto, con ángulos rectos tan precisos y superficies tan planas, que muchos investigadores argumentan que no pueden ser formaciones naturales. Particularmente intrigantes son las escaleras que suben por los lados de la estructura, los agujeros que parecen haber servido como postes de amarre, y las marcas que algunos interpretan como símbolos tallados. Si estas estructuras son realmente artificiales, como sugiere su geometría, entonces fueron construidas cuando el nivel del mar era significativamente más bajo, lo que las dataría en al menos 10.000 años de antigüedad, haciéndolas contemporáneas con Göbekli Tepe, pero pertenecientes a una tradición arquitectónica completamente diferente. En la costa oeste de India, cerca de la ciudad de Dwarka, arqueólogos marinos han descubierto ruinas sumergidas que incluyen muros de piedra, estructuras que parecen ser cimientos de edificios y artefactos de cerámica. Las estructuras se encuentran a profundidades de hasta 40 metros, y algunas estimaciones las datan entre 9.000 y 12.000 años de antigüedad, basándose en su profundidad y en dataciones de materiales asociados.
Lo fascinante es que la ciudad de Dwarka aparece prominentemente en textos antiguos hindúes como la capital del reino de Krishna, descrita como una ciudad magnífica que eventualmente fue tragada por el mar. Las ruinas submarinas podrían representar evidencia física de que estas leyendas preservan memorias de ciudades reales que existieron durante períodos de nivel del mar más bajo y fueron inundadas catastróficamente cuando los glaciares se derritieron. En el Mediterráneo, frente a las costas de Egipto, Líbano, Turquía y Grecia, buzos y arqueólogos submarinos han documentado numerosos sitios sumergidos que incluyen puertos, muelles, edificios y en algunos casos estatuas y artefactos. Muchos de estos sitios datan de períodos históricos conocidos como la época romana o helenística y simplemente se hundieron debido a terremotos o subsidencia del terreno. Sin embargo, algunos se encuentran a profundidades que sugieren antigüedad mucho mayor, potencialmente anterior al aumento del nivel del mar del Holoceno temprano. Si civilizaciones costeras sofisticadas existieron en el Mediterráneo durante el período de nivel del mar bajo, entre 15.000 y 10.000 años atrás, prácticamente toda evidencia de su existencia estaría ahora bajo decenas de metros de agua y sedimentos marinos. El Caribe también alberga anomalías submarinas intrigantes, particularmente cerca de Cuba, donde exploraciones con sonar han detectado lo que parecen ser estructuras geométricas regulares a profundidades de más de 600 metros. Aunque estas formaciones permanecen controvertidas y no han sido completamente investigadas debido a su profundidad extrema, las imágenes de sonar muestran lo que algunos interpretan como edificios organizados en patrones similares a ciudades, con estructuras piramidales, plazas y caminos. Si son artificiales, su profundidad extrema plantearía preguntas aún más desconcertantes sobre su antigüedad, ya que el nivel del mar no ha sido 600 metros más bajo durante al menos 50.000 años, mucho antes de que los humanos modernos supuestamente desarrollaran la capacidad de construir ciudades. La explicación convencional para todas estas anomalías submarinas es que son formaciones geológicas naturales que coincidentemente parecen artificiales, o que pertenecen a períodos históricos conocidos y simplemente se hundieron debido a procesos tectónicos. Sin embargo, esta explicación se vuelve cada vez más difícil de sostener a medida que se descubren más sitios en ubicaciones dispersas alrededor del mundo, todos compartiendo características similares y todos ubicados a profundidades que corresponden a niveles del mar de épocas específicas del pasado. La interpretación alternativa es que estas ruinas representan evidencia de civilizaciones costeras que prosperaron durante los últimos milenios de la última era glacial, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo y extensas plataformas continentales ahora sumergidas estaban expuestas y disponibles para habitación humana. Durante el último máximo glacial hace 20.000 años, el nivel del mar global era aproximadamente 120 metros más bajo que el actual. Esto significaba que áreas que hoy son océano somero eran entonces llanuras costeras fértiles, valles fluviales y bahías protegidas, precisamente el tipo de entornos donde las poblaciones humanas tienden a concentrarse. La plataforma de Sunda en el sudeste asiático, ahora sumergida bajo el mar de China meridional y el Golfo de Tailandia, era entonces una extensión masiva de tierra del tamaño de India que conectaba las actuales islas de Indonesia en un solo continente. La plataforma de Sahul conectaba Australia y Nueva Guinea en una sola masa terrestre. El mar Mediterráneo era significativamente más pequeño,
con extensas llanuras costeras alrededor de su perímetro. Todas estas áreas ahora sumergidas habrían sido habitables y probablemente estuvieron pobladas durante decenas de miles de años. Cuando los glaciares comenzaron a derretirse hace aproximadamente 19.000 años, el nivel del mar comenzó a elevarse, inicialmente de manera gradual, pero luego con periodos de aumento extremadamente rápido. Entre hace 14.500 y 14.000 años, durante un evento llamado pulso de fusión, UNWA, el nivel del mar global se elevó entre 13 y 21 metros en solo 500 años, aproximadamente metros por siglo. Otro pulso importante ocurrió hace aproximadamente 8.000 años. Para poblaciones costeras que habían vivido en las mismas ubicaciones durante generaciones, estos aumentos del nivel del mar habrían sido catastróficos. Pueblos y ciudades enteras habrían sido gradualmente inundadas, forzando a las poblaciones a retroceder tierra adentro una y otra vez, perdiendo no solo sus hogares, sino también sus tierras agrícolas más fértiles, sus puertos y rutas comerciales, y eventualmente toda evidencia física de su existencia previa a medida que sus antiguas ciudades desaparecían bajo las olas. Las ruinas submarinas que estamos comenzando a descubrir hoy podrían representar solo la punta del iceberg de un registro arqueológico masivo que permanece oculto bajo los océanos. Si civilizaciones costeras sofisticadas existieron durante el período de nivel del mar bajo, la mayoría de sus ciudades principales estarían ahora a profundidades de entre 20 y 150 metros, precisamente donde la exploración submarina es técnicamente desafiante, pero no imposible. A medida que la tecnología de sonar, vehículos submarinos no tripulados y arqueología submarina continúa mejorando, es probable que descubramos más y más evidencia de que la historia humana no comenzó hace solo 5.000 años con Sumeria y Egipto, sino que se extiende mucho más atrás en el tiempo, con civilizaciones que fueron reiniciadas no por conquista o colapso interno, sino por el aumento inexorable de los océanos que enterró su legado bajo cientos de miles de kilómetros cuadrados de agua salada. En la tundra congelada de Siberia y Alaska, enterrados en el permafrost que ha permanecido sin derretirse durante miles de años, yacen los cuerpos perfectamente preservados de mamuts lanudos que murieron en circunstancias tan extrañas que desafían la explicación convencional. Estos gigantes del Pleistoceno no simplemente murieron y se descompusieron como animales ordinarios, sino que fueron congelados tan rápidamente que la comida aún permanece sin digerir en sus estómagos. Sus tejidos blandos se preservaron intactos y en algunos casos incluso su sangre permaneció líquida dentro de cavidades corporales selladas por el hielo. Los botánicos que han examinado el contenido estomacal de estos mamuts han identificado plantas templadas como ranúnculos, pastos y hierbas que estaban en proceso de digestión cuando el animal murió, sugiriendo que estaban comiendo tranquilamente en praderas relativamente cálidas momentos antes de ser congelados. La pregunta que ha desconcertado a los científicos durante décadas es: ¿qué tipo de evento podría congelar instantáneamente a un animal de 6 toneladas tan completamente que ni siquiera tuvo tiempo de digerir su última comida? El patrón de preservación de estos mamuts congelados sugiere que no murieron gradualmente durante un enfriamiento climático normal, sino que experimentaron un cambio de temperatura catastrófico y casi instantáneo. Para que un mamut, con su gruesa capa de grasa y pelo lanudo, diseñado específicamente para retener calor, se congele lo suficientemente rápido como para preservar tejido blando
y contenido estomacal sin descomposición. Las temperaturas habrían tenido que caer a niveles extremadamente bajos en cuestión de horas o días. Algunos investigadores han estimado que las temperaturas necesarias para lograr este tipo de congelamiento instantáneo habrían sido de menos 40 a menos 60 grados centígrados o incluso más frías. Este no es el tipo de enfriamiento que ocurre durante cambios climáticos normales, sino algo mucho más abrupto y violento, posiblemente relacionado con desplazamientos repentinos en corrientes atmosféricas, erupciones volcánicas masivas o eventos cósmicos que alteraron dramáticamente la distribución de temperatura en el planeta. Lo que hace aún más enigmático el misterio de los mamuts congelados es que no murieron individualmente a lo largo de muchos años, sino que parecen haber sido eliminados en eventos masivos de extinción que afectaron a toda la megafauna del hemisferio norte aproximadamente al mismo tiempo. Durante el período que abarca desde hace 14.000 hasta hace 10.000 años, aproximadamente coincidiendo con el Younger Dryas, docenas de especies de grandes mamíferos desaparecieron del hemisferio norte. Mamuts, mastodontes, rinocerontes lanudos, leones cavernarios, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, cliptodontes, camellos, caballos nativos americanos y muchos otros. Estas especies habían prosperado durante decenas o cientos de miles de años, sobreviviendo múltiples ciclos glaciales anteriores, pero fueron aniquiladas en el transcurso de unos pocos milenios. El hecho de que su extinción coincida con evidencia de mamuts congelados instantáneamente sugiere que estos eventos estuvieron relacionados, posiblemente como diferentes aspectos del mismo cataclismo global. Las teorías convencionales para la extinción de la megafauna se centran en dos causas principales: la caza excesiva por parte de humanos paleolíticos o el cambio climático gradual al final de la última era glacial. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones aborda satisfactoriamente la velocidad y simultaneidad de las extinciones, ni el patrón específico de preservación de los mamuts congelados. Los humanos habían coexistido con estos animales durante decenas de miles de años sin extinguirlos, y las poblaciones humanas del Paleolítico tardío eran demasiado pequeñas para haber cazado hasta la extinción a especies que numeraban en millones distribuidas a través de continentes enteros. El cambio climático al final de la era glacial fue significativo, pero no sin precedentes, y estas mismas especies habían sobrevivido transiciones climáticas similares múltiples veces durante los ciclos glaciales anteriores, sin extinguirse. Una teoría alternativa más radical propone que la extinción de la megafauna y el congelamiento instantáneo de los mamuts fueron causados por el mismo evento que desencadenó el Younger Dryas, el impacto de fragmentos de cometa hace aproximadamente 12.900 años. Los impactos directos habrían vaporizado instantáneamente a animales en áreas cercanas, mientras que los efectos secundarios habrían sido igualmente devastadores para la megafauna en regiones más distantes. La enorme cantidad de polvo y ceniza lanzada a la atmósfera habría bloqueado la luz solar, causando un enfriamiento dramático que pudo haber sido particularmente severo en latitudes altas del hemisferio norte. Además, algunos investigadores han propuesto que los impactos podrían haber desestabilizado la orientación del eje de rotación de la Tierra o alterado corrientes atmosféricas de formas que movieron aire extremadamente frío de las regiones polares hacia latitudes medias con velocidad sin precedentes.
Otra hipótesis fascinante, relacionada con el congelamiento instantáneo de mamuts, involucra cambios abruptos en la posición de los polos magnéticos, o incluso la corteza terrestre. Si la corteza externa del planeta se deslizara rápidamente sobre el manto interno, como propone la teoría del desplazamiento cortical, regiones que estaban en latitudes templadas podrían ser desplazadas hacia zonas polares en el transcurso de décadas o siglos. Los mamuts, que estaban pastando tranquilamente en praderas templadas de Siberia, un día podrían encontrarse en condiciones árticas al siguiente. A medida que su ubicación geográfica relativa a los polos cambiaba dramáticamente. Este escenario explicaría por qué tienen plantas templadas en sus estómagos, a pesar de morir en lo que hoy es tundra ártica. Simplemente estaban en una zona climática diferente cuando comieron su última comida. El registro fósil más amplio respalda la interpretación de que algo catastrófico y abrupto ocurrió al final del Pleistoceno. En América del Norte, la desaparición de la megafauna ocurrió con tal rapidez que algunos sitios arqueológicos muestran capas con huesos de mamuts, mastodontes y otros animales extintos, seguidas inmediatamente por capas que contienen solo especies modernas más pequeñas, sin período de transición prolongado. En algunos casos, estos animales parecen haber muerto en manadas, encontrados amontonados en valles o barrancas, como si hubieran sido sorprendidos por algún desastre repentino. Los campos de huesos en Siberia contienen restos de millones de animales, mezclados con árboles arrancados de raíz y otros detritos, sugiriendo eventos catastróficos de escala continental. Lo más perturbador sobre los mamuts congelados es lo que implican sobre la naturaleza de los reinicios planetarios. Si las condiciones pueden cambiar tan rápida y radicalmente que un animal de 6 toneladas adaptado específicamente al frío puede ser congelado instantáneamente con comida sin digerir en su estómago, entonces ninguna adaptación biológica o tecnológica puede garantizar supervivencia durante tales eventos. Los mamuts habían evolucionado durante millones de años para prosperar en condiciones frías, con sus capas de grasa, pelo lanudo y comportamientos migratorios perfectamente ajustados para sobrevivir en tundras glaciales. Sin embargo, cuando llegó el reinicio final, ninguna de estas adaptaciones importó. Fueron aniquilados tan completamente que en unos pocos miles de años pasaron de ser uno de los grandes mamíferos más exitosos del hemisferio norte a estar completamente extintos, sobreviviendo solo como cadáveres congelados, emergiendo ocasionalmente del permafrost siberiano como advertencias congeladas de cuán rápido y completamente un reinicio planetario puede borrar incluso las especies más dominantes. Cuando examinamos el registro fósil y geológico de los últimos 100.000 años con suficiente detalle, emerge un patrón perturbador de extinciones masivas que ocurren con regularidad inquietante. Estos eventos de extinción no están distribuidos al azar a lo largo del tiempo, sino que se agrupan en períodos específicos que coinciden con los reinicios catastróficos que hemos explorado. El final del Younger Dryas hace 11.700 años, el período alrededor de la erupción de Toba hace 70.000 años, y varios otros momentos de crisis planetaria. Cada uno de estos eventos eliminó no solo especies individuales, sino ecosistemas enteros, creando vacíos ecológicos que tardaron miles de años en llenarse nuevamente. Lo fascinante es que estos patrones de extinción y supervivencia revelan principios fundamentales sobre qué tipos de organismos pueden sobrevivir a los reinicios planetarios
y cuáles están condenados a desaparecer. El patrón más obvio en las extinciones de los últimos 100.000 años es que los animales grandes fueron desproporcionadamente afectados. La megafauna del Pleistoceno, animales que pesaban más de 40 kilogramos, experimentó tasas de extinción cercanas al 75% en América del Norte y tasas similares en América del Sur, Europa y Asia. En contraste, los animales pequeños, aquellos que pesaban menos de 5 kilogramos, experimentaron tasas de extinción mucho menores, generalmente por debajo del 20%. Esta selectividad de tamaño sugiere que las condiciones que causaron los reinicios planetarios fueron particularmente letales para animales grandes que requerían grandes territorios, cantidades masivas de alimento y poblaciones numerosas para mantener viabilidad genética. Cuando los ecosistemas colapsaron durante eventos como el Younger Dryas o Toba, los animales grandes simplemente no podían encontrar suficiente comida para sobrevivir, o sus poblaciones caían por debajo de umbrales críticos para reproducción viable. Otro patrón revelador es que los animales especializados se extinguieron con mayor frecuencia que los generalistas. Especies que habían evolucionado para explotar nichos ecológicos muy específicos, como los tigres dientes de sable, que cazaban exclusivamente megafauna grande, o los perezosos gigantes, que se alimentaban de tipos específicos de vegetación, no pudieron adaptarse cuando esos recursos desaparecieron durante los reinicios. Veniendo desde contraste, especies generalistas como lobos, cuervos, osos y roedores, que podían comer una variedad de alimentos y habitar diversos entornos, tuvieron tasas de supervivencia mucho más altas. Los humanos, que son quizás los generalistas definitivos, capaces de comer prácticamente cualquier cosa y habitar casi cualquier entorno mediante tecnología y comportamiento adaptable, sobrevivieron cada uno de estos reinicios, a pesar de que nuestras poblaciones colapsaron repetidamente a números peligrosamente bajos. La extinción de la megafauna, hace aproximadamente 11.000 años, al final del Younger Dryas, representa el evento de extinción más dramático y mejor documentado de este período. En América del Norte desaparecieron 30 géneros de grandes mamíferos, incluyendo todos los proboscidios como mamuts y mastodontes, todos los caballos nativos, todos los camellos, los perezosos gigantes, los gliptodontes, los tigres dientes de sable, los leones americanos y los lobos gigantes. América del Sur perdió 50 géneros de megafauna, incluyendo toxodontes, macrauquenias y enormes armadillos del tamaño de automóviles. Australia había perdido su megafauna algo antes, hace aproximadamente 45.000 años, incluyendo marsupiales gigantes, reptiles masivos y aves no voladoras del tamaño de avestruces. Europa y Asia también perdieron sus rinocerontes lanudos, megaloceros de astas gigantes y osos de las cavernas. Lo que hace estas extinciones particularmente significativas para comprender los reinicios planetarios es que no fueron simplemente pérdidas biológicas, sino también reinicios ecológicos completos. La megafauna del Pleistoceno no era simplemente un conjunto de especies grandes, sino ingenieros de ecosistemas que moldeaban fundamentalmente los paisajes en los que vivían. Los mamuts y mastodontes derribaban árboles y mantenían praderas abiertas. Los perezosos gigantes dispersaban semillas de plantas que dependían de ellos para reproducción. Los grandes herbívoros mantenían la vegetación en estado de sucesión temprana mediante su pastoreo intensivo. Cuando estos animales desaparecieron, los ecosistemas enteros se transformaron.
praderas se convirtieron en bosques, ciclos de nutrientes cambiaron dramáticamente, y especies de plantas que habían coevolucionado con la megafauna también se extinguieron o disminuyeron severamente. Las extinciones también siguieron patrones geográficos reveladores que proporcionan pistas sobre los mecanismos de los reinicios. África, que retuvo más de su megafauna que cualquier otro continente, es la única región donde los grandes mamíferos habían coevolucionado con humanos durante millones de años, desarrollando comportamientos de evitación que les permitieron coexistir con cazadores humanos cada vez más eficientes. En contraste, la megafauna de América, Australia y islas oceánicas que nunca había encontrado humanos previamente fue particularmente vulnerable cuando llegaron poblaciones humanas, especialmente si esas llegadas coincidieron con estrés climático de reinicios planetarios. Este patrón sugiere que las extinciones resultaron de la combinación de múltiples factores estresantes: cambio climático abrupto, alteración de ecosistemas y, en algunos casos, presión de caza humana, actuando sinérgicamente para empujar especies al borde de la extinción. Sin embargo, las extinciones no fueron universales ni permanentes en términos ecológicos. Después de cada evento de extinción masiva, los nichos ecológicos dejados vacíos eventualmente fueron llenados por otras especies mediante evolución y radiación adaptativa. Después de la extinción de la megafauna del Pleistoceno, mamíferos medianos como ciervos, alces y bisontes expandieron sus rangos y aumentaron sus poblaciones para llenar parcialmente los roles ecológicos previamente ocupados por mamuts y mastodontes. Aves y reptiles que habían sido suprimidos por la megafauna se diversificaron. Y lo más significativo, los humanos expandieron dramáticamente sus poblaciones y desarrollaron la agricultura, convirtiéndose efectivamente en la especie dominante que redefinió los ecosistemas globales en las decenas de miles de años siguientes. El patrón que emerge de estos ciclos de extinción y recuperación es que los reinicios planetarios no simplemente destruyen, sino que también crean oportunidades. Cada extinción masiva elimina especies dominantes que habían ocupado nichos ecológicos durante cientos de miles o millones de años, pero al hacerlo, abre esos nichos para que sean explotados por otras especies previamente marginales. Los mamíferos solo pudieron diversificarse y dominar después de que los dinosaurios fueron eliminados hace 65 millones de años. De manera similar, los humanos solo pudieron desarrollar agricultura y civilización después de que la megafauna del Pleistoceno fue eliminada, liberando vastas extensiones de tierra para cultivo y eliminando competidores y depredadores grandes que habrían hecho imposible las comunidades agrícolas sedentarias. Cada reinicio es simultáneamente un final y un comienzo, una destrucción que paradójicamente hace posible nuevas formas de vida y organización que no habrían podido emerger en el régimen ecológico anterior. La pregunta inquietante es qué nuevas formas emergerán después del próximo reinicio, y si los humanos y nuestra civilización tecnológica serán las víctimas o los beneficiarios de esa transformación inevitable. Uno de los aspectos más desconcertantes de los reinicios planetarios es cómo borran sistemáticamente la memoria cultural de las sociedades que destruyen, creando lo que podríamos llamar amnesia colectiva de la humanidad. Cuando una civilización colapsa debido a un cataclismo, no solo pierde sus ciudades, su población y su infraestructura física, sino también algo mucho más fundamental. Pierde la capacidad de recordar y,
transmitir conocimientos acumulados durante generaciones. Los sobrevivientes de estos reinicios, reducidos a pequeños grupos dispersos, luchando por sobrevivir en condiciones desesperadas, no tienen el lujo de mantener bibliotecas, preservar tradiciones científicas complejas o enseñar a sus hijos conocimientos especializados que ya no tienen aplicación práctica inmediata. En el transcurso de pocas generaciones, sociedades que podrían haber poseído astronomía sofisticada, arquitectura avanzada o sistemas de escritura complejos se convierten en tribus analfabetas que apenas conservan fragmentos míticos de un pasado glorioso pero incomprendido. Esta pérdida de memoria cultural explica una de las paradojas más persistentes de la arqueología: la aparición súbita de conocimientos avanzados en civilizaciones que supuestamente acababan de emerger de la Edad de Piedra. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, matemáticas sofisticadas, astronomía precisa y arquitectura monumental aparentemente sin precedentes claros en el registro arqueológico. Los egipcios construyeron las pirámides de Giza con precisión geométrica y astronómica que parece desproporcionada para una civilización que había sido nómada apenas siglos antes. Göbekli Tepe, en Turquía, demuestra organización social compleja y habilidades de construcción en piedra en un período cuando los humanos supuestamente aún no habían desarrollado la agricultura. La explicación más parsimoniosa es que estos conocimientos no fueron desarrollados desde cero por estas civilizaciones, sino que fueron heredados de culturas anteriores que fueron destruidas por reinicios planetarios. Los mitos del diluvio universal, presentes en prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, proporcionan evidencia fascinante de esta memoria cultural fragmentada. Las similitudes entre estas narrativas de diferentes continentes y culturas, que supuestamente no tuvieron contacto, son demasiado específicas para ser coincidencia. Los relatos mesopotámicos de Gilgamesh y Utnapishtim, la historia bíblica de Noé, los mitos hindúes de Manu y el pez, las leyendas chinas de Gunyu, las tradiciones de los nativos americanos sobre grandes inundaciones, las historias aborígenes australianas de inundaciones ancestrales, todos comparten elementos comunes. Un protagonista advertido de antemano sobre el desastre inminente, la construcción de algún tipo de embarcación o refugio, la destrucción de la civilización previa mediante inundación catastrófica y la supervivencia de un pequeño grupo que reinicia la humanidad después del cataclismo. Estos mitos no son fantasías inventadas independientemente por culturas aisladas, sino memorias culturales distorsionadas de eventos catastróficos reales. Las inundaciones masivas que ocurrieron al final de la última era glacial, cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar se elevó más de 100 metros, inundando vastas áreas costeras, habrían sido experimentadas como eventos apocalípticos por las poblaciones que vivían en esas regiones. Los pulsos de fusión particularmente rápidos, como el que ocurrió hace 14.500 años, cuando el nivel del mar subió 20 metros en solo 500 años, habrían destruido civilizaciones costeras enteras. Los sobrevivientes habrían transmitido estas historias a sus descendientes, y a través de miles de años de transmisión oral, los detalles específicos se habrían modificado mientras los elementos nucleares permanecieron. Hubo un mundo anterior, fue destruido por agua, solo unos pocos sobrevivieron, y nosotros somos sus descendientes. La pérdida de conocimiento durante los reinicios no fue solo un accidente desafortunado, sino una consecuencia inevitable
de cómo funcionan las sociedades complejas. El conocimiento especializado requiere una sociedad lo suficientemente grande y estable para sostener especialistas que dediquen sus vidas a dominios específicos del conocimiento en lugar de a la producción básica de alimentos. Un astrónomo no puede dedicar décadas a observar las estrellas si también debe cazar, recolectar y fabricar sus propias herramientas. Un arquitecto no puede diseñar templos monumentales si su comunidad está constantemente migrando en busca de recursos. Un escriba no puede mantener registros complejos si no hay excedente agrícola para sostenerlo. Cuando un reinicio planetario colapsa la población y destruye la agricultura, todas estas especializaciones se vuelven insostenibles y el conocimiento asociado se pierde en 1 o 2 generaciones. Los sistemas de escritura son particularmente vulnerables durante los reinicios, porque requieren no solo conocimiento especializado para crear y leer, sino también materiales específicos y propósitos sociales que justifiquen su mantenimiento. Las civilizaciones pre-reinicio que desarrollaron escritura probablemente la usaban para registros comerciales, textos religiosos, astronomía y administración, funciones que desaparecen cuando la sociedad colapsa a nivel de subsistencia. Los sobrevivientes analfabetos de un reinicio pueden conservar tradiciones orales sobre el conocimiento perdido, transformadas en mitos sobre dioses o ancestros sabios que poseían poderes mágicos, pero la capacidad real de leer y escribir debe ser reinventada completamente miles de años después, cuando la civilización alcanza nuevamente niveles de complejidad suficientes para justificar y sostener la escritura. La arquitectura monumental presenta un patrón similar de pérdida y redescubrimiento. Las técnicas para trabajar piedras masivas, organizarse para proyectos de construcción que requieren miles de trabajadores, y los conocimientos de geometría y astronomía para alinear estructuras precisamente, todo esto se pierde cuando las sociedades colapsan. Los sobrevivientes de un reinicio pueden encontrarse viviendo entre las ruinas de estructuras monumentales que ya no pueden comprender o replicar, atribuyéndolas a gigantes o dioses del pasado. Solo después de miles de años, cuando las poblaciones se recuperan y la organización social se vuelve suficientemente compleja nuevamente, pueden las nuevas civilizaciones redescubrir estas técnicas, a veces inspirándose en las ruinas antiguas, cuyo verdadero origen se ha olvidado completamente. Lo más perturbador sobre esta amnesia colectiva es que podría estar ocurriendo repetidamente en ciclos que se extienden mucho más atrás de los 100.000 años que hemos explorado. Si los reinicios planetarios han estado ocurriendo periódicamente durante millones de años, entonces podríamos estar viviendo no en la primera civilización humana, sino en la 10ª, 100ª o incluso 1000ª iteración. Cada una alcanzó cierto nivel de complejidad, fue destruida por un cataclismo y dejó solo fragmentos míticos que fueron malinterpretados por las civilizaciones subsecuentes. Nosotros miramos las pirámides de Egipto y Gobekli Tepe como los albores de la civilización, pero podrían ser simplemente los vestigios más recientes que sobrevivieron al último reinicio mayor, con evidencia de docenas de civilizaciones anteriores enterradas bajo kilómetros de sedimentos, sumergidas bajo los océanos o borradas completamente por los procesos geológicos. Nuestra amnesia no es sólo sobre nuestro propio pasado reciente, sino potencialmente sobre un ciclo que se ha repetido durante toda la existencia de nuestra especie, condenándonos a reinventar la civilización una y otra vez, sin jamás recordar que ya lo habíamos hecho antes.
Después de explorar los múltiples reinicios que han sacudido la Tierra durante los últimos 100.000 años, surge inevitablemente la pregunta más inquietante de todas. ¿Dónde estamos actualmente en este ciclo de destrucción y renacimiento? Nuestra civilización tecnológica ha existido durante apenas 200 años desde la Revolución Industrial, un parpadeo insignificante en términos geológicos, y sin embargo hemos transformado el planeta de formas que ninguna civilización previa jamás logró. Hemos dividido el átomo, modificado genéticamente organismos, visitado la Luna y creado una red de comunicaciones que conecta instantáneamente a miles de millones de personas. Pero toda esta complejidad tecnológica también nos hace profundamente vulnerables a precisamente los tipos de reinicios que han devastado civilizaciones anteriores. La pregunta no es si ocurrirá otro reinicio planetario, sino cuándo, y si nuestra civilización actual podrá sobrevivir de formas que las anteriores no pudieron. Los ciclos astronómicos de Milankovitch que hemos explorado continúan operando con la inexorabilidad de la mecánica celestial. El período interglacial cálido actual, el Holoceno, ha durado aproximadamente 11.700 años, ubicándose cómodamente dentro del rango típico de períodos interglaciares, que generalmente duran entre 10.000 y 15.000 años. Basándonos puramente en los patrones de ciclos anteriores, podríamos estar acercándonos al final de nuestro período cálido. Algunos modelos climáticos sugieren que sin la influencia humana, el planeta podría haber comenzado ya la transición gradual hacia la próxima era glacial. La ironía es que el calentamiento global, causado por emisiones de carbono humanas, podría estar retrasando temporalmente este enfriamiento natural, aunque a costa de otros tipos de inestabilidad climática que podrían desencadenar sus propios reinicios catastróficos. Más allá de los ciclos glaciales lentos, existen amenazas de reinicio inmediato que podrían materializarse en cualquier momento sin advertencia. El supervolcán bajo el Parque Nacional Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces durante los últimos 2 millones de años, con la erupción más reciente ocurriendo hace 640.000 años. Erupciones de esta magnitud ocurren aproximadamente cada 600.000 a 800.000 años, lo que significa que estadísticamente podríamos estar entrando en la ventana de riesgo para la próxima supererupción. Una erupción de Yellowstone comparable a eventos pasados liberaría aproximadamente 1.000 kilómetros cúbicos de material, suficiente para causar un invierno volcánico que colapsaría la agricultura global, destruiría cadenas de suministro y podría reducir la población humana en miles de millones en cuestión de años. Nuestra tecnología no nos protegería de tal evento. De hecho, la interdependencia global de nuestra civilización nos hace más vulnerables que las sociedades de cazadores-recolectores dispersas que sobrevivieron a Toba. Los impactos de asteroides y cometas representan otra amenaza de reinicio que opera en escalas de tiempo impredecibles, pero inevitables. La Tierra es bombardeada constantemente por objetos pequeños que se desintegran en la atmósfera sin causar daño, pero estadísticamente, impactos de tamaño suficiente para causar devastación regional ocurren cada pocos siglos, e impactos capaces de desencadenar reinicios globales ocurren cada varios miles o decenas de miles de años. El evento de Tunguska, en 1908, donde un objeto relativamente pequeño explotó sobre Siberia con la fuerza de aproximadamente 15 megatones de TNT, aplanó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Si un objeto similar explotara sobre una ciudad moderna,
mataría millones instantáneamente. Un objeto del tamaño que probablemente impactó durante el Younger Dryas causaría devastación continental y desencadenaría cascadas de retroalimentación climática que colapsarían la civilización global. Las amenazas de reinicio no provienen solo de fuentes externas, sino también de la inestabilidad inherente de sistemas complejos. Nuestra civilización global depende de redes de infraestructura crítica, energía, alimentos, agua, comunicaciones y transporte, todas interconectadas de formas que crean vulnerabilidades sistémicas. Una tormenta solar de magnitud similar al evento Carrington de 1859, que ocurrió antes de que dependiéramos de electricidad, hoy destruiría transformadores eléctricos en todo el planeta, dejando regiones enteras sin energía durante meses o años. Sin electricidad, las cadenas de suministro modernas colapsan en días. Los sistemas de distribución de alimentos fallan. El agua potable se vuelve inaccesible para poblaciones urbanas. Y la sociedad retrocede efectivamente un siglo en cuestión de semanas. Un evento así podría no extinguir a la humanidad, pero definitivamente constituiría un reinicio civilizacional que borraría décadas de progreso tecnológico. Las pandemias representan otro vector de reinicio que ha causado colapsos civilizacionales repetidamente a lo largo de la historia. La peste negra del siglo XIV eliminó entre 1/3 y la mitad de la población europea, causando colapsos económicos, abandonos de ciudades y pérdidas de conocimientos artesanales especializados. En el mundo moderno, con miles de millones de personas viviendo en ciudades densamente pobladas, conectadas por transporte aéreo global, una pandemia suficientemente letal y transmisible podría propagarse a través del planeta en semanas, potencialmente matando miles de millones antes de que medidas de contención pudieran implementarse efectivamente. El hecho de que laboratorios alrededor del mundo experimenten con patógenos potencialmente pandémicos, combinado con tecnologías de edición genética cada vez más accesibles, significa que el riesgo de una pandemia catastrófica podría estar aumentando con el tiempo. El cambio climático antropogénico presenta un tipo diferente de amenaza de reinicio, no un evento súbito, sino una transformación gradual que podría eventualmente desestabilizar los sistemas que sostienen la civilización moderna. A medida que las temperaturas globales continúan elevándose, los patrones climáticos, que han permanecido relativamente estables durante los últimos 10.000 años, están cambiando de formas impredecibles. Sequías más severas amenazan regiones agrícolas críticas. El derretimiento de glaciares y capas de hielo contribuye al aumento del nivel del mar, que eventualmente inundará ciudades costeras donde viven cientos de millones de personas, y la acidificación de los océanos amenaza ecosistemas marinos de los que dependen miles de millones para alimentos. Si estos cambios exceden ciertos umbrales críticos, podrían desencadenar retroalimentaciones positivas que aceleran el calentamiento más allá de nuestra capacidad de adaptación, transformando el planeta en un estado climático fundamentalmente diferente que no puede sostener a 8.000 millones de humanos. Sin embargo, quizás la consideración más inquietante es que nuestra propia civilización podría ser la causa del próximo reinicio. La existencia de aproximadamente 13.000 armas nucleares en arsenales globales significa que un conflicto nuclear mayor podría causar un invierno nuclear que rivalizaría con los efectos de erupciones supervolcánicas
o impactos de cometas. Las tecnologías emergentes en inteligencia artificial, nanotecnología y biotecnología crean nuevos vectores de riesgo existencial que nuestras instituciones políticas y marcos regulatorios apenas comienzan a comprender. Podríamos estar desarrollando las herramientas de nuestro propio reinicio, no por malicia, sino por la misma curiosidad e impulso de innovación que nos permitió sobrevivir reinicios anteriores. La pregunta final es si el conocimiento de estos ciclos nos proporciona alguna ventaja para sobrevivir al próximo reinicio. Las civilizaciones anteriores fueron destruidas en parte porque no entendían las fuerzas planetarias que operaban sobre ellas. No podían predecir impactos de cometas, erupciones volcánicas o cambios climáticos abruptos. Nosotros tenemos conocimiento científico de estos riesgos, tecnologías de observación para detectar algunas amenazas con anticipación y, al menos teóricamente, la capacidad de tomar medidas preventivas. Pero este conocimiento es frágil, concentrado en pequeños grupos de especialistas, dependiente de infraestructuras vulnerables y amenazado por la misma amnesia cultural que borró el conocimiento de civilizaciones anteriores. Si un reinicio ocurriera mañana, ¿cuánto de nuestro conocimiento científico y tecnológico sobreviviría en formas que permitirían a las generaciones futuras reconstruir en lugar de comenzar desde cero? Esta es la pregunta que debemos confrontar si queremos romper el ciclo de reinicios y amnesia que ha caracterizado la historia humana durante los últimos 100.000 años. Por eso te invito nuevamente a que te suscribas a Datoterra, para que podamos continuar explorando juntos estos patrones ocultos de nuestra historia, comprendiendo los mecanismos que han reiniciado la civilización repetidamente, y quizás, solo quizás, preparándonos mejor para enfrentar el inevitable próximo reinicio, de formas que nos permitan preservar lo que hemos aprendido y construido. Porque la verdadera lección de estos 100.000 años de reinicios planetarios no es que la destrucción es inevitable, sino que la supervivencia requiere humildad ante las fuerzas que operan en escalas más grandes que nuestras vidas individuales. Preparación para eventos que parecen improbables pero son estadísticamente inevitables, y sobre todo, la determinación de preservar el conocimiento acumulado de nuestra especie, de formas que puedan sobrevivir incluso cuando la civilización que lo creó no pueda. El próximo reinicio vendrá. La única pregunta es si estaremos listos cuando lo haga.